12, 13 años casi, es tratar de que a Colombia llegue gente experta, que Colombia tengamos profesionales capacitados. Aquí pues veo, discúlpeme porque ahora ya que empiezo a focalizar, entonces ya empiezo a reconocer caras y los quiero obviamente saludar a todos. Yo sé que muchos de los que hay acá fueron terapeutas o han sido terapeutas que se han venido formando conmigo y con todo el equipo, y ha sido muy lindo porque ustedes son testigos del interés que siempre he tenido en poder presentar estas capacitaciones. Muchas veces ustedes dicen, no, qué cantidad de plata la que se gana, y yo les puedo decir que económicamente a veces uno pierde, ¿sí? Pero lo importante no es eso, sino buscar que ustedes, como colombianos profesionales, como padres de familia, tengan la posibilidad de acceder a un conocimiento que muchas veces solo está en el extranjero, y poderlo traer a Colombia para nosotros es muy bonito, como también valorar profesionales como el doctor José Fernando, la doctora Pita, que ustedes los escucharon ahora. Son conocimientos espectaculares que nos vamos a ir. Hoy usted ya tiene una cantidad de identificación, ¿no?, neuronal después de esas conferencias, y bueno, la idea es eso. Esta conferencia, esta charla que voy a dar, realmente es la primera vez que la voy a hacer, es mi primera vez que voy a exponer como tal la evaluación. Siempre hablo del método integrativo, siempre hablo, digamos, de la intervención terapéutica, entonces me perdonarán si no estoy así como tan entrenada. Muy bien. Voy pasando. Algo que hablaba la doctora Pita y en lo cual estamos totalmente de acuerdo, y es la observación clínica de un paciente. ¿Quiénes son acá terapeutas? Terapeutas o futuros terapeutas. Terapeutas. ¿Qué somos terapeutas? ¿Quiénes son terapeutas? Yo soy terapeuta. ¿Qué es el terapeuta? Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, musicoterapeuta, monas. ¿Me acuerdas, Jorge? Monas también. Claro. ¿Quiénes son terapeutas? O ¿quiénes trabajan con un paciente? Levanten la mano. Claro. ¿Quiénes son coterapeutas? ¿Ustedes qué son? ¿Son qué? Entonces, también, ustedes trabajan con los hijos. Entonces, acá la idea un poquito es que yo vengo a hablar es, y de hecho los docentes son muchas veces a veces más terapeutas que cualquiera de nosotros, que cualquier psicólogo, ¿sí? Es súper importante observar al niño que vamos a tener o que vamos supuestamente a clavarle una cosa que se llama etiqueta, ¿sí? Vamos a hablar de él, vamos a hablar de él ante la familia, vamos a hablar de él ante el otro equipo terapéutico, vamos a hablar de él ante un colegio. Oigan, lo mínimo es mirarlo, es observarlo, y es observarlo en todo lo que tiene que ser con el ser niño. Y ser niño, o bueno, dependiendo de lo que yo hablo, lo que más evalúo obviamente son niños, y los grandes que evalúo han sido diagnosticados desde niños, digamos, pues porque es en lo que yo he venido trabajando. Entonces, en la evaluación, lo primero que tengo que entender es que el niño es un niño, y que hay niños, hay una cosa maravillosa en los diagnósticos, y siempre aquí tengo algunas mamás, muchas mamás que yo les he dado el diagnóstico por primera vez, y muchas mamás yo les digo, siempre les digo, ustedes tienen 2 diagnósticos, este niño tiene 2 diagnósticos, hay uno más grave que el anterior. ¿En serio? Sí. Y uno es listo, está bien, está dentro del espectro, pero el más grave es lo consentido y malcriado que lo tienen desde chino, ¿sí? Y muchas veces les digo eso a las mamás, les digo, y ese más grave que el segundo. Porque muchas veces, si yo veo a este chiquitín que sé que tiene posibilidades, pero que la misma familia le imposibilita lo posible, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, doctora, pero ¿por qué el niño no habla? Sí, pero le doy el jugo antes de que me lo pida, le pongo el saco antes de que tenga frío, ¿sí? Lo llevo, me lo subo al carro, ni siquiera hablo con él ni lo miro. Entonces muchas veces puede ser que le miramos, como decía ahorita, donde decían, listo, estamos viendo al niño y en la resonancia magnética sale que sí, que todo está bien, y el electro sale normal, todo sale normal, pero ¿por qué será que el niño no habla? ¿Sí? Necesitamos mirar, necesitamos entender que tenemos que estimular al niño. Entonces,
Toda esa información, ¿qué nos la da? El observar al niño, el observar la dinámica de la familia desde que están sentados en la sala de espera. O sea, desde ahí ya hay muchísima información. Muchas de las mamás saben que la primera cita conmigo siempre va la mamá sola. Y refunfuñan, siempre refunfuñan. Siempre, porque sola tú no vas a ver al niño. Y entonces, ¿para qué me va a cobrar? ¿Cierto? O sea, ¿me va a cobrar para mirarme a mí? Y entonces yo decía, sí, ¿no? Porque tengo que empezar a mirar toda la dinámica. Si traen al niño, el niño normalmente se le sube encima de la cabeza y ella no, ni me va a poner atención, ni me va a poder contar la historia del niño. A ver, ahora uso para que se tranquilicen que me lleven videos. Y eso también ha sido interesante. Ya en los videos de Chin, tanto quieren que lo vea, pues yo se lo veo, pero yo veo un video. Prefiero verla, prefiero verte a ti, mamá. Y algo a lo que vengo en relación con la observación y con la evaluación neuropsicológica, algo que lo dijo Theo Peters, pero también lo repite de Schopler, es los padres de familia son los expertos de sus hijos. Y a los padres de familia tenemos también que observarlos y tenemos también que escuchar lo que el padre y la madre sienten. ¿Sí? Los niveles de ansiedad con los que nos puede llegar un papá, la semana pasada les estaba contando incluso a mi familia, la semana pasada me llegó un pacientito de 22 meses y fue tan caótica, ha sido la peor evaluación, bueno, primera consulta que tuve tan caótica. Decía, llevo tantos años trabajando, pero logró mi papá ponerme, pero yo no sabía ya ni qué hacer, Dianita en crisis, todos en crisis, la residente en crisis, porque el papá hasta temblaba con el niño, no nos dejaba, el niño lloraba y él alzaba y le ponía el celular para que no llorara, o sea, no soportaba que el niño llorara, por nada, o sea, ni siquiera nadie le estaba haciendo nada, estábamos observándolo. Y era tanto los nervios del papá, era tanta la ansiedad del papá, que yo sentía que hasta nosotras nos puso nerviosas. Entonces yo no me quiero imaginar pues todo lo que este bebecito también estaba recibiendo y también por qué actuaba. Entonces empezó a llorar más, no comía, les escupía, etc. Terminan discutiendo entre ellos, entre la mamá de él y él, terminan discutiendo frente al niño. Entonces, ¿cómo voy a dejar pasar, como decía la doctora Pita? ¿Sí? Yo sé que eso no está dentro de la prueba, eso en dónde lo califico, en ningún lugar, pero lo tengo que observar, lo tengo que mirar. Muchas de las personas que ahora me están llevando llegan con la nana, ¿sí? Y veo una nana también muy sobreprotectora, o una nana que le abre la boca al niño, le da de comer, le limpia al niño, no le da la oportunidad de decirle al niño, límpiate, ¿sí? Hace 3 semanas también, la terapeuta se me ocurrió decirle a la nana, dile al niño que se limpie los moquitos, ¿sí? Entonces ella le dijo, límpiate los moquitos, y la mamá se molesta y le dice, no, para eso te pago, para que se los limpies. Entonces, pero es válido, aquí no es juzgar, acá no hay que criticar a esa mamá, hay que entenderla, que está angustiada y que nadie le ha dicho lo que tiene que hacer. Entonces parte de la observación y de la evaluación tiene que verse es con el contexto natural donde el niño se desenvuelve, y el contexto natural es el que nos va a dar muchísima información sobre lo que realmente está pasando en ese cerebro, cómo está el nivel de conectividad a nivel cerebral, desde ese contexto, ¿sí? Entonces, más que criticar es poder observar, ¿sí? Más que criticar, más que juzgar, es poder ayudar. Yo me pregunto, ¿para qué nos mandan a hacer una evaluación neuropsicológica? Que ahorita me encantó nuevamente la mamá, pero si todo sale normal, ¿qué sirve eso? ¿Sí? ¿Para qué creen que mandan a hacer una evaluación de un niño? A ver, doña Natalia, ¿para qué creen que mandan a hacer una evaluación? Para un diagnóstico, ¿para qué más? Evaluar el estado del paciente. Para mirar el estado del paciente. ¿Para qué hacemos una evaluación? Para medir. Para medir. Para saber qué hacer. Perfecto. O sea, ¿para qué voy a hacer una evaluación? Simplemente decirle, sí, está muy mal. Sí, señora, todo lo que usted dice es verdad. Sí, el chino hace así, el chino hace así, hace una cantidad de cosas. Sí, señora, usted tiene toda la razón. No, y eso pasa muchas veces, desgraciadamente, vemos esas evaluaciones súper completas, pero que salieron de la oficina de la neuropsicóloga o del que la evaluó, el psicólogo, con una información súper completa de qué está pasando al interior de ese paciente, pero sin tener la mínima idea
de qué hacer. Entonces es muy importante que dentro de la evaluación neuropsicológica, desde que empecemos a hacer la evaluación, empecemos a hacer la observación, precisamente es para darle herramientas de intervención a esa familia, ¿sí? La doctora Pita critica mis protocolos, pero yo sí los amo un poco, y para mí es organizar y estructurar al paciente de una manera mucho más dirigida. A veces los papás están en medio de mucho caos y necesitan una organización. Y es precisamente por eso que me gusta y que lo planteo de esa forma. Pero son miradas, y precisamente este ejercicio académico que tenemos hoy es poder tener una discusión, ¿sí?, frente a los procesos de intervención. Bien, entonces, para mí es muy importante ver al niño como niño o ver al adulto como adulto y ver lo que, por ejemplo, llega un paciente que tiene 13 años o 14 años, también tuve un pacientito así, 14 años tiene, y el pacientito tiene muy buenas habilidades cognitivas, muy buenas habilidades comunicativas para el diagnóstico que presenta. Pero cuando le ofrecimos una hoja para que hiciera, pues para que pintara algo, lo pintó como lo pinta un niño de 5 años, digamos. Entonces, la abuelita que estaba ahí al lado, nosotros le estábamos haciendo simplemente como para que nos dejara hablar. Y la abuelita decía, ¡bravo, mi amor, bravo! Y yo decía, yo me pregunto si mi hijo que tiene 13 le va a gustar que la abuelita le ¡bravo, mi amor, bravo! Claro que no, le estás diciendo que no tiene 13. ¿Sí? La forma como se está relacionando es como si tuviera 5, 4, 2. Entonces, parte de eso también es necesario observar. ¿Cómo se están relacionando con ese niño? ¿Cómo le están diciendo tú eres capacitado o tú eres discapacitado? ¿Sí? Y eso hace parte fundamental de una evaluación. Y es ver cómo el niño, cómo se es tratado en ese contexto durante todos los días donde él realmente está. Bien. Luego venimos a lo que tiene que ver con los comportamientos, observación de los comportamientos alterados, todo lo que tiene que ver o diferentes. Yo muchas veces les digo, hay que entender que dentro del espectro autista no vamos a tener retardos que eso es un error. No es retardos, es alteración social. Yo tengo un chico, los que lo conocen, a Julián Osvaldo Martínez. Julián Osvaldo está dentro del cuadro del espectro autista, y es Julián social o no es social, es hipersocial, pero claramente la alteración de él es que él nos saluda, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido a todos ustedes? Entonces, claro, hay una alteración social, no hay un retardo en la socialización, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos todo lo que tiene que ver en general con los comportamientos, que yo los llamo comportamientos particulares, comportamientos diferentes. Cuando se hace la evaluación, algo que yo solicito normalmente es que la profesora mande un listado, casi todas las mamás que he evaluado lo saben, mande un listado de los síntomas, ¿no? Yo lo llamo listado de síntomas. ¿Y qué es un listado de síntomas? Profesora, escriba lo que es diferente, lo que usted observa diferente en este niño comparado con el grupo que usted tiene. Y muchas veces, la primera que me pone es, lee, y tiene 2 años y medio, por ejemplo. ¿Eso es retardo? No, pero sí es una alteración. Normalmente un chico de 2 años y medio no sabe leer. Entonces, son como esas sintomatologías que hacen del niño algo diferente. Pero que si yo sé que el niño lee, pues no va a ser algo malo, va a ser algo buenísimo. Y partiendo de eso bueno que el niño tiene, ¿hacia dónde lo voy a encaminar el proceso terapéutico? ¿Hacia dónde? Luego viene todo lo que son comportamientos, obviamente, algunos comportamientos disruptivos, ¿sí? Algunas autoagresiones, heteroagresiones. También ahí se habla mucho del diagnóstico diferencial, si el niño se autoagrede o le gusta es agredir al otro, si él cuando agrede al otro lo agrede con una intención y una planeación, o si simplemente lo agrede como una defensibilidad táctil. Entonces todo esto nos va dando un marco de diagnóstico diferencial que es supremamente importante para poder hacer una buena evaluación. A nivel de lenguaje vamos a tener niños que van a tener o muy poco lenguaje o no hablan, tenemos algunos niños que nos llamamos mutismo, ¿sí? Pero que cuando hablan, es unas características dentro del espectro autista, cuando hablan a los 3 o los 4 años, no van a decir como un niño, por ejemplo, que empieza con déficit
bueno, puedo comparar y dices que yo poco hasta que logre hablar, ¿no? Si nuestros chiquitines, mamá, ¿puedo ir al parque? Y nunca había hablado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces dicen es que nos habló la tortuga de la casa. Tú esperas que un perro te hable, pero no una tortuga. ¿Sí? Entonces es como algo que tú dices es increíble. Y hay muchísimos niños que nos hablan a los 4, a los 5, incluso a los 10 años, pero ¿cuándo hablas como si lo han puesto play? O sea que toda la vida hablar, sabían hablar. Entonces, en el lenguaje también vamos a tener niños que tienen lenguaje idiosincrático, que es el lenguaje ecolálico. ¿El ecolálico cuál es? Que es vocálico, ¿cierto? Ideático, podemos tener ecolalias ideáticas. Podemos tener también otro tipo de ecolalias que es de respuesta, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Hola, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Sí? Y además es muy interesante porque te repite como tú se lo preguntaste. Entonces te hace sentir lo ridícula como estabas hablando. Bien, el lenguaje metafórico que tiene que ver con la alteración del niño, que está generando como si fuera una palabra, pero no dice la palabra. Entonces dice el redondo, ¿no? El redondo, y está hablando de una pelota, por ejemplo. ¿Sí? Bien, y tenemos obviamente todo lo que tiene que ver con la cognición, que para mí es muy importante hablar de esto, porque nuevamente yo creo, para mí, dentro del espectro autista, un niño que está en el espectro autista no tiene retardo mental. Puedo tener niños con retardo mental que tienen características autísticas, pero es diferente, ¿sí? Porque para poder diagnosticar autismo, yo tuve que haber descartado, ¿sí? Previamente, a través de toda la parte fisiológica, todo, su electroencefalograma es normal, su resonancia magnética es normal. Ya ahorita vamos a hablar más allá de lo que es la tractografía, que finalmente termina siendo la conectividad o la desconectividad de las diferentes áreas. Bien, y a nivel de la alteración sensorial, es muy común dentro de los niños dentro del espectro autista que sean confundidos con niños con síndromes sensoriales. Muchas veces, ese es otro tema sintomatológico, ahorita hablo de eso, pero los sensoriales son niños o hipersensibles o hiposensibles. Y entonces vamos a encontrar niños que se han partido la pierna, siguen en terapia, el terapeuta les sigue diciendo adelante, atrás, y cuando se dan cuenta es cuando ya la pierna está morada o ya se le va a salir el hueso y nunca lloró, por ejemplo. Y eso lo hemos vivido en la clínica, lo hemos tenido. Tenemos niños también, claro, es una hiposensibilidad, pero extrema, o una hipersensibilidad, que los quieren tocar y no soportan, que les molestan algunas texturas de la ropa, ¿sí? Entonces para eso tenemos que hacer todo un programa de neurosensorial. En relación a los síntomas, acá hay un tema que es bien importante, y nuevamente retomando la conferencia de la doctora Pita, que a nosotros nos llegan niños con diagnósticos, a mi modo de ver, sintomatológicos. Entonces yo siempre les digo, ¿no? Dice, no, es que realmente el niño no tiene gripa, el niño tiene mocos, ¿sí? Pero nada más, entonces el diagnóstico es mocos. Muy bien, ese es el diagnóstico. Pero resulta que yo, además de mocos, veo que el niño tose, que el niño está tapadito, entonces es que hay 4 o 5 que todo eso me va a dar un diagnóstico. Y acá estamos equivocados, me mandan muchos niños, últimamente me están mandando niños con diagnóstico de TDAH. Entonces el niño tiene trastorno de déficit atencional. Cuando vamos más allá, claro que sí tiene déficit atencional. Es más, puede ser que ni siquiera déficit atencional, tiene atención selectiva o una alteración en su atención. Pero además el niño tiene movimientos estereotipados, además el niño también se balancea, camina en puntitas de pies, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 diagnósticos entonces. Entonces cuando yo uno todo eso, digo, no, el niño está dentro del espectro, hay un cuadro dentro del espectro. Entonces es muy importante no quedarnos con el previo diagnóstico, ¿sí? Sobre todo lo de EPS, a mí me preocupa mucho porque yo veo que el neurólogo o el psiquiatra repite el diagnóstico anterior. O sea, no se preocupa por verificar si el diagnóstico con el que el paciente llega es el diagnóstico real del paciente. Bien, la historia del niño, la información básica, es fundamental. Y una de las cosas fundamentales para hacer una buena evaluación neuropsicológica dentro del espectro autista es verificar en qué momento de su desarrollo de vida, en qué edad empezó a presentar los primeros síntomas. Entonces es muy común
Hay dos tipos, los que yo he visto en el clínico, y es o los niños que desde bebés, o sea, desde 3, 4 meses, ya hablando de la mamá le dice, y él decía, es un niño muy serio, no me responde a ese contacto social que yo le pedí, ¿sí? Es muy común también en algunos niños, cuando las mamás, por ejemplo, se van y el niño no lloró nunca, ni a los 8 meses, ni a los 10 meses, ni a los 11 meses, ni a los 12 meses. Entonces ahí podemos empezar desde muy pequeñitos a ver ya algunas características. Otra, el niño le gusta balancearse en la cuna o pegarse en la cabeza con los barandales de la cuna, ¿sí? Ese tipo de cositas que ya son de muy bebé. Pero normalmente las síntomas, que es la segunda opción que yo veo, son casi todos los que aparecen a los 18 meses. Entonces, que antes, a los 16, hacía esto, deja de hacer cositas y empieza a aparecer, algo que los papás lo llaman muchas veces como manías, que empiezan a mover la mano, a chuparse un dedo repetitivamente, el caminadito en puntas, la mirada que traspasa, que no te conecta, sino que es una mirada que te traspasa, tú haces esto. Siempre digo, como los novios cuando tú les quieres contar algo, ustedes hagan este ejercicio. Y si no le sigue la cabeza es porque no le está poniendo atención. Muy bien. Bien. Todo lo que tiene que ver el proceso, digamos, del nacimiento. ¿Cómo fue ese nacimiento? Si fue por cesárea, ¿por qué fue por cesárea? Si de pronto hubo un Apgar muy bajito, probablemente hubo una hipoxia neonatal. Digamos que todo eso es necesario ahondar porque eso nos va a ayudar, obviamente, a un diagnóstico temprano, por una parte, pero también nos va a ayudar a ver qué está pasando en el cerebro de este paciente. Todo lo que es la parte de las edades de desarrollo, que son fundamentales. El protocolo de evaluación. Ya no estaba la otra cuando aclaré el tema del protocolo, ¿sí? Muy bien, yo sí soy obsesiva, estructurada, muy bien. Pero más que eso, tocando un poco ese tema, cuando se creó la historia clínica, de hecho la creamos en México con el doctor Carlos Alberto Silento hace muchísimos años. La historia clínica que yo manejo tiene colores, tiene unos colores, y esos colores me van dando, incluso desde que yo voy haciendo la evaluación, me va diciendo hacia qué apunta el diagnóstico. Y algo que es muy importante, lo que decía la doctora, esta historia la han venido repitiendo otras personas. Y siempre mi mayor frustración y angustia es no se limiten a la pregunta que está ahí. Si esa pregunta no te da la información que tú necesitas, muchas veces uno le dice a la mamá, yo tengo una pregunta, ¿tuvo depresión después tuvo depresión en el embarazo? Y entonces la mamá, a veces hay dos, ¿no? Entonces la mamá dice, no, y el señor dice, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces yo, ¿qué hago? Entonces pongo no o pongo sí. Pregunto qué fue lo que pasó, qué ocurrió, qué pasó en ese embarazo, qué significó ese embarazo en la familia. Y esa información además me va a dar toda una cantidad de cosas para posterior trabajar con ellos. Entonces no me puedo limitar, y en eso estoy totalmente de acuerdo con la doctora, no me puedo limitar a una estructura que me limite la posibilidad de observación real del contexto y del paciente en sí. Entonces es necesario ir más allá de lo que la pregunta me da. Eso es necesario. Entonces, pues más o menos, ese es como el parámetro que yo manejo. Primero es todo lo que es la historia clínica de antecedentes familiares y neurodesarrollo. Acá viene lo que es impresión diagnóstica neurológica, que son los estudios previos. A todos los papás yo les pido si hay resonancias, si hay electros, con qué llegaron, qué traen. Ya luego viene lo que es la aplicación de las pruebas estandarizadas, ¿cierto? Como la mía, que no lo está, que se está haciendo, pero que es necesario que se aplique de lo que tengamos. Aún así, ustedes saben que la ENEA, como lo dijeron el doctor Hernández y la otra Pita, fue el resultado de una tarea que yo quería hacer. Yo quería sacar una evaluación, yo quería sacar un perfil neuropsicológico del autismo, pues era a lo que me dedico y estaba estudiando evaluación neuropsicológica. Entonces, pues fácil, tesis, facilísima, saquemos el perfil. Y oh sorpresa que para sacar un perfil necesitaba tener pruebas, supuestamente. Y cuando lo intenté, pues yo no encontraba pruebas ni nada que hacer, entonces opto por realizar entonces mejor una evaluación que no existía.
en ese momento. Aún así, con todo lo que ahorita la vamos a ver y todo lo que nos puede ahondar y la flexibilidad que tiene, hemos evidenciado que en algunos niños no la podemos aplicar tampoco. O sea, lo intentamos, lo tratamos de hacer por un lado, por el otro, y aún así el niño no nos responde. Entonces también, no puedo decir, es inevaluable, ¿sí? A veces lo que hace es que me frustra, ¿no? Entonces digo, ¿qué me faltó meterle, no? Para poderlo evaluar, por ahí, por ese lado. Y simplemente al niño se debe evaluar desde, como le explicaba, desde que llega, desde la sala de espera, con qué objeto juega, si le quito el objeto, ¿qué pasa? Si se lo vuelvo a poner, ¿qué pasa? Si me hace al menos, si identifica palabras, si identifica letras, hay millones de cosas para evaluar. Otra de las cosas que yo hablaba mucho con los terapeutas es, en los informes, no se dediquen a poner todo lo que el paciente no hace. O sea, yo creo que una evaluación, más que decirle lo que no hace, es cómo lucho para ver qué es lo que sí hace, que eso es aún más difícil de encontrar. No hace eso, es muchísimo. El papá mismo se lo leyó porque cuando usted se le preguntó que para qué venía, entonces él obviamente le va a decir por esto es que no vienen, por eso que vine, ¿no? Entonces mucho de la información es que sí podemos rescatar de ese pacientito. En estos días evaluamos un chiquitín y la mamá salió tan feliz porque dice que él nunca había visto uno en un acordeón. Y que porque el niño, pues obviamente empezó a jugar con el acordeón, pero no de manera autoestimulatoria, pero bueno, tiene esa posibilidad, le gustó la música, con eso se tranquilizó, entonces vámonos por ese lado. Pero tengo que ver es que sí le gusta, que sí puede hacer, que sí puede lograr. Y eso hace parte también de la evaluación y eso hace parte también de un perfil que yo puedo sacar. Bien, lo que se explicaba del informe de síntomas o de lo que la escuela nos dice. Aquí hablándole a las docentes que están, las profesoras de jardín para mí son las personas que mejor información nos pueden dar de ese chiquitín, porque son las primeras que van a decir, oiga, esto yo lo veo diferente a esto. Y también es a las primeras que tenemos que abrazar y es a las primeras a las que les tenemos que dar herramientas, porque el mejor contexto de rehabilitación siempre será la escuela, ¿no? Un contexto natural. Y muchas veces la profe con un niño, por ejemplo, dentro del espectro autista, dice, bueno, a que se ponga a llorar y a gritar mejor que meta y saque fichitas, ¿no? Y lo podemos dejar 45 minutos metiendo y sacando fichitas. Hoy un niño que es pianista, que usted lo conoce, que es Santiago, se volvió Sánchez Guzmán, no, Sánchez Pinilla. Santiago Sánchez Pinilla, me acuerdo muchísimo, hace muchos años, hoy debe tener que como 13 años, y yo lo evalué en el jardín, o sea, tendría que tener 2 años, cuando yo lo evalué 2 años, 3 años, y estaba en un jardín Montessori, y yo fui a evaluarlo, y mi sorpresa es que duré 1 hora y 15 minutos, yo lo contabilicé. El niño, como eso lo de Montessori tiene como muchas cosas, tenía una cosita de echar agua, entonces echaba agua, un spray, y limpiaba. Echaba agua y limpiaba. 1 hora y 15 minutos haciendo eso. Bien, entonces, volviendo a los síntomas, las profesoras siempre nos van a dar mucha información. Otra cosa que es importante, la interdisciplinariedad en la evaluación, para mí es básica. Bien, tenemos algunas pruebas, precisamente tenemos el CARS, el MCHAT y el A2 que nos van a decir si el niño tiene autismo o no tiene autismo. La que yo utilizo, la que más utilizo es el CARS por mi práctica clínica, me parece que es la más cómoda. La ENEA, el IDEA, que nos va a dar mucha información más desde un enfoque pedagógico, ¿sí? El protocolo MI, que son 750 ítems que tiene para poder revisar cómo está el niño desde lo psicopedagógico también. El GATS, para poder descartar si está dentro del espectro del Asperger o no. Bien, entonces pues la aplicación de pruebas siempre van a existir, siempre van a ser una muy buena posibilidad para que nos dé información, pero para mí es básico y necesario que para aplicar la ENEA el niño esté previamente diagnosticado dentro del espectro autista. Bien, este es un ejemplo del CARS. Por ejemplo, este es un puntaje de 36.5, es un niño que estaría en un nivel intermedio de características autistas. Bien, la evaluación de un niño con TEA requiere ser visto más allá de los síntomas. El niño debe estar tranquilo y eso es algo que es muy importante. Es necesario que el ambiente sea estimulante, estimulante para un niño dentro del espectro es orden, limpieza y estructura, no caos. Aún así nosotros evaluamos en Guatemala
Y bueno, yo intenté, me metí en un corral para poder crear mi espacio de evaluación, pero es necesario hacerlo. Algo que es muy importante es que el niño le caiga bien la persona que le aplique la prueba. Muchas veces necesitamos buscar a otra persona que previamente lo vio, con que sí empatizó para poder realizarla. Quien aplique la prueba debe tener una flexibilidad total buscando la respuesta correcta. Esto lo plantea la ENEA también. Se le da millones de oportunidades para que la realice. Recuerden que esta prueba inició siendo cualitativa y no siendo cuantitativa por esa razón, porque muchas veces los niños dentro del espectro son selectivos. A este le respondo y a este no le respondo. Entonces muchas veces si nosotros nos quedamos con la primera respuesta, probablemente el niño nos iba a dar un mejor resultado. ¿Por qué puse esta foto? Esta foto es muy importante porque este chiquitín no se quería dejar poner el tapaojos y no se podía, y no por ningún lado. Entonces, ¿qué hace el que le aplica la prueba? Ponérselo y buscar una forma, mira, estamos jugando, ahora te toca a ti. O sea, hacer toda una cantidad de cosas, pero buscando que el niño nos responda adecuadamente. En eso, pues creo que finalmente salió fallido, pero finalmente buscamos millones de formas para que el niño nos responda. Entonces, la evaluación neuropsicológica está pues el doctor José Fernando, que fue para mí de gran total ayuda. Está la doctora Sarmiento, ella es... ¿te olvidó el nombre? María Jimena Sarmiento, que fue otra de las personas que me colaboró dentro del proceso de la elaboración de la ENEA. Y posteriormente tuve la colaboración de Alexandra Gaitán, que finalmente fue quien nos dio muchísimo más orden y mejores resultados en la ENEA. La ENEA se basa en todo lo que tiene que ver con los bloques funcionales basados en todos los escritos de Vygotsky y Luria, pero algo que es muy importante cuando yo quería hacerlo ¿qué era lo que yo estaba buscando? Era algo que nos permitiera observar el cerebro desde lo funcional. ¿Sí? Y era algo que para nosotros era muy importante porque sabíamos que la resonancia iba a estar bien, sabíamos que los electros estaban bien y necesitábamos ir más allá de lo que esos resultados nos daban. Bien, acá tenemos, digamos, el primer bloque, el segundo bloque y el tercer bloque funcional. Donde, muy bien, era el mejor momento. El primero, el segundo y tercer bloque funcional, donde vamos a buscar de alguna manera cómo está funcionando el cerebro, y sobre todo algo a lo que yo quiero apuntarle finalmente es el nivel de conectividad que vamos a tener en las diferentes áreas entre el primer bloque, segundo bloque y tercer bloque funcional, sabiendo que parte de lo que nosotros hemos encontrado, obviamente mayor alteración entre el segundo y el tercer bloque funcional, entendiéndolo como una desconectividad. Hemos hecho con el doctor José Fernando y con otras personas relaciones donde vemos mapeos cerebrales y tractografías, y la relación que nos da es similar. Casi siempre los niños dentro del espectro lo que hemos venido encontrando es una alteración a nivel del tercer bloque funcional que va más relacionado con todo lo que tiene que ver con la organización secuencial motora, la programación, la regulación y todo lo que tiene que ver con el sostenimiento atencional. Bien, esta es una de las, digamos, cómo se daría la escala. Este es un caso que lo vamos a llamar SB. Aquí estaríamos hablando de lo que estamos viendo, es un chiquitín que vamos a tener una alteración especialmente en el tercer bloque funcional. Bien, entonces, este es uno de los, digamos, de los juguetes con los que nosotros trabajamos el primer bloque funcional. Es un juguete que alumbra, que tiene sonidos, en fin. Estos son los resultados del paciente SB. Por ejemplo, acá nos sacó 17 sobre 18 y 20 sobre 26. ¿Qué nos está hablando? Está hablando que es un paciente que está en vigilia, que está dispuesto a recibir y analizar la información que le va a llegar, que tiene regulado el tono cortical y de una forma está como en los estados mentales dispuestos para aprender. Acá tenemos el segundo, eso hace parte también de una de las actividades del segundo bloque funcional. Acá vamos a ver todo lo que tiene que ver con lo somatosensorial. Aquí se observa también todo lo que son los procesos visoespaciales, auditivos, y de una u otra forma lo que nosotros queremos observar en esta área es cómo poder programar la intervención terapéutica enfocada en esta carencia que vemos que el paciente puede presentarnos en este segundo bloque funcional. Tercer bloque funcional, mucho más enfocado a lo que son funciones ejecutivas. Acá tenemos este video, vamos a ver si lo tratamos
esa hace parte de la ENEA. Se le dice al paciente salta, 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 se le da una instrucción con la mano, no sé. Entonces ese salta, 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 se hace un toque con la mano, una palmada para que el paciente frene. 1, 2, 3, salte. Uy. Salte. Y se hacen 3 intentos. Como ven, esto es una prueba que realmente es una prueba activa, es una prueba que busca de alguna forma poder tener una respuesta positiva en el paciente y más allá de lo que simplemente nosotros observamos de él. Normalmente en 3-4 días que observamos un niño dentro del espectro autista, es muy común que el niño no va a estar tranquilo, no se va a afianzar adecuadamente con quien lo evalúa, entonces es necesario darle todas las oportunidades necesarias, a veces lo vemos en la mañana, luego lo volvemos a ver en la tarde, y le volvemos a repetir la prueba, pero con esto lo que buscamos mucho, más que responda positivamente, es verificar si realmente esas características que nos apunta están o no están presentes, porque es de las particularidades que tiene el espectro. Por eso muchas veces a algunos niños con autismo les aplican el WIX y salen con retardo mental. Bien. Es muy importante para mí esto, y es todo lo que tiene que ver con la integración de los resultados. Y tiene que ver con algo que para mí es importante. Primero, poder hacer el diagnóstico y verificar que sí tiene autismo o no tiene autismo. Segundo, que viene lo que estamos a trabajar a partir del próximo año con el doctor José Fernando, que es sí o sí la aplicación de la tractografía craneal en el paciente para poder verificar la conectividad. Tercero, obviamente, la aplicación de la ENEA y otras pruebas que nos puedan colaborar y que nos vayan a dar esta información. El mapeo cerebral como otra opción para también mirar las áreas que pueden presentar alteración. La observación clínica especializada, lo que yo veo, cómo veo el entorno, etc. Y la evaluación familiar. Y esto nos va a dar algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con la intervención enfocada. Bueno, acá vamos a hacer muy rápido. Con un programa de intervención que sea integral y que en el caso del próximo año vamos a intentar hacerlo de estimulación magnetocraneal. La sustentación posterior a la intervención es basada en lo que tiene que ver con la transdisciplinariedad. No podemos trabajar solos. Lo que nazca de una evaluación neuropsicológica tiene que tener un impacto transdisciplinario donde esté todo el equipo enfocado hacia los mismos objetivos y frente a qué áreas vamos a realizar en el paciente para que haya una conectividad. La plasticidad cerebral, que es la que siempre nos va a permitir pensar y creer que la rehabilitación es posible, y lo que nosotros llamamos como neuronas espejo, que tiene que ver ahora con una nueva modalidad que yo les he venido contando un poco, que tiene que ver con la estimulación del cerebro social, y es enfocarnos un poco a que el otro también es un excelente terapeuta dentro de mi ambiente, dentro de mi contexto. Es muy importante para nosotros que los niños se encuentren dentro de un patrón sano de comportamiento y que su contexto se lo permita. Es evitar cada vez menos instituciones de educación especial. Y bueno, por supuesto, el método como tal, intervención familiar, intervención terapéutica, intervención social, contexto natural, y para mí sí es extremadamente importante la biomédica nutricional. Muchas gracias.